Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más. Hoy en este día, martes 26 de enero del año 2021. Hoy en este día meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de Marcos capítulo 3, versículo del 31 al 35. Pero antes de comenzar la lectura nos ponemos en la presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo, que es quien nos va a ayudar a poder comprender la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por habernos permitido estar aquí nuevamente reunidos, por habernos permitido un día más de vida, por habernos dado la oportunidad, Señor, de poder cambiar y seguirte, de tomar esa decisión, Señor, para seguirte y aceptar tu voluntad. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, para meditarla y para poder tomar ese mensaje, Señor, que tienes hoy para cada uno de nosotros y poder ponerlo en práctica en nuestro día. Que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a poder aceptar tu voluntad, a poder seguirte y poder comprender tu palabra. Te pido, Señor mío, que el Espíritu Santo descienda sobre mí para que así me utilice como su instrumento para predicar tu palabra, que utilice mi voz para anunciar tu palabra, Señor. No mires mis imperfecciones, no mires mis errores, Señor, mis injusticias, sino más bien, mira el hambre y la sed de este pueblo tuyo, Señor, que tiene ganas de amarte y de seguirte. Por eso, Señor, te pido que me des el privilegio de poder compartirles tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos los que escuchan este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el Evangelio se ha tomado de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35, que lleva por nombre el verdadero parentesco de Jesús. Llega su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos apreciar en este Evangelio, vemos que la madre del Señor y sus hermanos van a buscarlo en donde él se encontraba predicando la palabra. Pero ¿qué responde él? Dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios forma a ser parte de su familia. Y con eso me quiero ir a Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué el Señor nos pide y nos dice que todo aquel que cumpla la voluntad de Dios forma a ser parte de su familia? ¿Por qué? Porque como Él lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, y como nos dice el Señor, que no todo aquel que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino específicamente toda aquella persona que cumpla su voluntad va a tener el privilegio de entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque como lo he dicho, para alcanzar la santidad debemos de cumplir su voluntad. Si uno quiere ser santo, y la santidad quiere decir ganarse el reino de Dios, debemos de aceptar su voluntad. No hay otra forma, porque Él es claro, y Él lo está diciendo aquí mismo. Mateo 7:21. No todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios, sino más bien todo aquel que cumpla mi voluntad. Así que no solamente nos basta con ser católicos
que vayan solamente a misa los domingos. Sí, la misa es muy importante y esencial en nuestra vida. Pero si tú únicamente haces eso, realmente no solamente con eso vas a ganarte el reino de Dios. Esa es una parte de lo que debes de hacer. No es únicamente eso. Bastantes cosas que debemos de cumplir para que así estemos haciendo la voluntad del Señor. De igual forma, me llamó mucho la atención un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Cuidado, pues de hacerse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros, si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque el Señor nos está diciendo, si en aquel tiempo que únicamente conocían muy poco del Señor por medio de los profetas, si ni en ese tiempo el Señor tuvo misericordia de aquellos que no cumplieron su voluntad, menos hoy en día, que realmente no hay excusa alguna de la cual tú digas, no tengo forma en la cual acercarme a Dios porque no tengo los medios necesarios para acercarme. Realmente hoy en día tenemos todo. Realmente el Señor tuvo una gran misericordia y nos entregó su santa palabra. Y con eso nos basta para poder hacer su voluntad. Porque realmente hoy ya no hay excusas. En ese tiempo a las personas se les podía hacer difícil orarle al Señor, pedirle algo porque realmente no tenían o no sabían en qué sostenerse, cómo hacer oración y eso. Hoy en día tú puedes ir a una librería y compras un libro de oración y ahí viene todo, oraciones de la mañana, de la tarde, de la noche. Únicamente es leerlas. En ese tiempo no, en ese tiempo era más difícil, no sabían qué hacer, no había libros, no había escritos, no había nada. Conocían muy poco. Imagínense si hoy en día, obviamente nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios por completo. Si hoy en día lo que conocemos es limitado, imagínense antes de Cristo, lo poquito que conocían. O sea, y el Señor nos dice que a pesar en ese tiempo, todos esos que no oyeron a los profetas, no tuvo misericordia de ellos, menos de los de hoy en día, que tenemos todo, y ni aún así somos capaces de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por irresponsabilidad, por pereza, por únicamente por flojera, por no querer empezar ese compromiso y no tomar la decisión de agradarle a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Preferimos estar acostados en el celular, perdiendo el tiempo viendo cualquier cosa, menos agradar al Señor, menos hacer su voluntad. Preferimos hacer todo lo demás en vez de agradar a Dios. Y eso es lo que hoy el Señor nos pide, que empecemos a preocuparnos un poco más en si estamos haciendo su voluntad, en que si realmente nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones están basadas en su voluntad o solamente tomamos nuestras propias decisiones como a nosotros nos parece mejor y decidimos, o realmente le pedimos al Señor su ayuda y lo ponemos en nuestras vidas para que Él sea el quien decida el camino que debemos tomar. Hay que reflexionar hoy en este día. ¿Realmente le estamos dando ese lugar al Señor para que Él tome decisiones en nuestras vidas? ¿O nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones sin preguntarle al Señor? Reflexionemos un momento eso, para ver si realmente estamos aceptando su voluntad, porque si no, recuerda que no solamente con decirle Señor, Señor vas a entrar en el reino de Dios, sino más bien todo aquel que cumpla su voluntad. Y el cumplir su voluntad es que tú te levantes de ahí en donde estás y le digas al Señor, Señor, estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, que se haga en mí lo que tú quieras.
y que estés dispuesto a amar al Señor, a sufrir por Él, y empieces un nuevo caminar tomado de la mano del Señor. Pero igualmente, la otra parte que quiero ver en este evangelio es una mala interpretación que se ha hecho de nuestros hermanos protestantes y evangélicos. ¿En qué parte? Cuando dicen que la madre del Señor y sus hermanos fueron a buscarlo. Muy a menudo se escucha decir que nuestra Madre Santísima tuvo más hijos. Y como en este pasaje hablan de los hermanos de Jesús, atribuyen que esa palabra hermanos de Jesús significa que son hijos de María. Pero recuerda este dato muy importante: no importa qué idioma, no importa qué traducción, en ninguna Biblia va a haber la palabra hijos de María. Nunca vas a encontrar esa palabra, hijos de María. No importa el idioma, no importa la traducción, nunca vas a encontrar esas palabras, hijo de María. Sino más bien, aproximadamente en las Biblias aparece como unas 1190 veces la palabra hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo para los judíos era algo muy normal llamar hermanos o hermanas a esos seres, ya sea a esos seres queridos como sus tíos, sus primos, sobrinos, parientes cercanos, hasta su esposo o su esposa les llamaban hermanos, sus novias. Era muy común en ese tiempo para los judíos llamar hermanos tanto a personas de su misma familia como a ciertos compañeros o amigos que tenían que en sí no compartían la misma sangre, pero por el afecto y por el amor se llamaban hermanos. Y eso lo podemos comprobar muy fácil. Si nos vamos a Génesis capítulo 12 versículo 5, vemos que dice: Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Vemos que Abraham se va con su esposa y toma a Lot, hijo de su hermano. Ahora vamos a Génesis capítulo 13, versículo 8. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, ya que somos hermanos. Abraham está hablando con Lot. Y si regresamos al capítulo 12, versículo 5, dice que Lot es hijo del hermano de Abraham. Eso quiere decir que Lot es su sobrino. Pero vemos que en el capítulo 13, versículo 8, dice que son hermanos, se identifican como hermanos. ¿Por qué? Por ese cariño. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa cultura, y hoy en día, para ellos es muy común y algo muy normal llamarse hermanos. Y otra comparación, otro ejemplo muy claro, lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Dice: pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 19 nos dice que Santiago es hermano del Señor. Pero recordemos que Santiago es uno de los apóstoles. ¿Pero por qué la palabra nos dice que es hermano del Señor? Por lo mismo, porque en ese tiempo, en esa cultura, para los judíos era algo muy normal llamarse hermanos, por ese amor y ese cariño que se tenían. Y lo podemos comprobar esto. Podemos comprobar que Santiago realmente no es hermano sanguíneo de Jesús.
Si nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 2 al 3, veremos realmente de dónde es que proviene Santiago. Dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Ok, vemos que uno de los Santiagos es hijo de Zebedeo y el otro Santiago es hijo de Alfeo y de Tadeo. Entonces, realmente no son hermanos sanguíneos, pero para ellos es algo muy común llamarse hermanos. Y podemos encontrar muchos más pasajes, versículos, en los cuales podemos comprobar que a pesar de que se llamen hermanos, no es porque realmente sean hermanos de sangre, sino más bien son hermanos, ya sea en la fe, son hermanos porque tienen una amistad muy grande, una amistad llena de confianza y de amor, y se consideran hermanos. Para los judíos es algo muy normal llamarse hermanos, como les decía, entre primos, tíos, abuelos, hasta en el mismo matrimonio entre esposa y esposo se llaman hermanos. Por eso debemos de saber interpretar la palabra. No podemos interpretarla literalmente como dice. Debemos de conocer la historia, porque debemos de interpretarla basándonos en que realmente la palabra fue escrita hace más de 2000 años. No podemos compararla al día de hoy, o no podemos intentar interpretarla a lo que hoy en día vivimos, porque no es así. Debemos de recordar que la cultura judía no tiene nada que ver al siglo en el cual nos encontramos hoy en día. Hay mucha diferencia y no podemos hacer eso, sino vamos a estar malinterpretando las escrituras, y por eso vienen conflictos y ciertas dudas de lo que realmente es. Debemos de saber muy bien interpretarlas, y si tenemos duda de algo, buscar realmente a alguien que sepa y esté formado, que nos las explique y que nos las dé a conocer. Así que, para finalizar, hoy el Señor te pide que aceptes su voluntad. ¿Por qué? Porque si no aceptas su voluntad, no tendrás el privilegio de poder gozar del reino de Dios. Y igualmente hoy el Señor te afirma que si tú aceptas su voluntad, vas a formar parte de esa familia celestial. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, como te decía al principio, para alcanzar la santidad debemos de aceptar su voluntad. El propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.